Este programa llega a ustedes gracias a Richard Education. Educación extraescolar con calidad británica, exclusivo para niños bilingües. Richard Commerce. Su servicio premium de exportación e importación con calidad y puntualidad inglesa. Conducción, Alex Hernández. Magíster en periodismo con amplia trayectoria en medios de comunicación internacionales. Les damos una vez más la bienvenida a su espacio Caribe Sur. Hoy con Ivette Molina, artista visual, diseñadora gráfica, quien durante 17 años ha desarrollado esta carrera venezolana, reside en Argentina. Bienvenida, Ivette, ¿cómo estás? Gracias, Alex, gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Bueno, nada, complacida de estar aquí y de contar un poco mi historia y mi proceso, tanto como artista y lo que es la parte, bueno, personal que no se deslinda, obviamente, ¿no? Claro. Porque es el medio para hablar de mi arte. ¿Cómo te sientes en este momento? ¿Cómo estás? Bueno, yo ahorita estoy bastante bien, después de una crisis que tuve, una neurocirugía. Evidentemente para todo el mundo estoy extremadamente bien porque... Sí, por eso te pregunto, porque y por eso te agradecemos también que nos acompañes, porque una neurocirugía no es nada sencillo. Cuéntanos un poco para que el público sepa cuál fue ese proceso de salud y cómo comenzó esta condición, cómo desencadenó en la neurocirugía. Bueno, fíjate, fue una neurocirugía de emergencia. Por un edema subdural, un hematoma subdural, disculpa. Y bueno, nada, fue una semana que estuve con un dolor de cabeza muy intenso, empecé a desmejorar mi capacidad cognitiva y no estábamos entendiendo bien qué estaba pasando. Y bueno, fuimos a emergencia y bueno, descubrieron toda esta situación. Yo tengo un diagnóstico previo de hipertensión pulmonar idiopática. Es una hipertensión que da en los pulmones y esa hipertensión es muy específica. Desencadenó en una insuficiencia cardíaca derecha, ¿ok? Porque bueno, el lado derecho del corazón es el que se encarga de... Su único trabajo es pasar la sangre a los pulmones. Entonces, su único trabajo pues se está viendo obstaculizado por la hipertensión en los pulmones, entonces eso hace que se crezca ese lado del corazón y entonces haya una dilatación importante, ¿okay? Entonces, bueno, ese es, digamos, mi diagnóstico. Es una enfermedad rara, ¿okay? Me diagnosticaron aquí en Argentina al llegar, un mes que emigré. Llegaste a Argentina en 2017. En junio, en julio, agosto, entré hospitalizada en el hospital de agudos de Ramos Mejía. Y allí, bueno, entré hospitalizada al mes de haber llegado porque me empecé a hinchar, empecé a tener disnea, caminaba muy lento, los tobillos, no podía caminar una cuadra en 15 minutos, literal 15 minutos. No es exageración. Y bueno, Verónica, mi compañera, llegó un momento que ya al verme deteriorada como estaba y que no estábamos entendiendo qué pasaba, porque yo salí de Venezuela con un diagnóstico de gastritis ulcerativa crónica. Que nada que ver. Que bueno, todos en Venezuela, yo creo que la mitad de Venezuela tenía gastritis ulcerativa crónica. Mitad y media. Mitad y media, ¿no? Al menos. Pero en ese momento ese fue el diagnóstico, ¿no? Y cuando llegué aquí, pues bueno, me lo diagnostican. Afortunadamente en la emergencia me vio un cardiólogo que fue el que como que inmediatamente descubrió lo que estaba pasando. Me hacen ese diagnóstico. Yo tenía un pronóstico reservado a malo. De hecho le dijeron a Verónica que preparara las cosas porque, bueno... Porque no la ibas a contar. No la iba a contar. Y bueno, Verónica tuvo la sabiduría de no decirme que le dijeron eso. Para no afectarme emocionalmente. Porque bueno, yo anímicamente, tú sabes cómo somos nosotros los venezolanos, ¿no? Estamos... Sí, riendo hasta el último minuto. Vamos al infierno, pero vamos muertos de la risa. Sí. Y ese estado de ánimo yo creo que me ayudó de alguna manera. Obviamente yo estaba viviendo mi situación
Yo sabía que las cosas no estaban bien, pero bueno, uno va sobrellevando. Estuve un mes hospitalizada. Las primeras semanas yo no estaba respondiendo al tratamiento, que tampoco era el que era adecuado en ese momento. O sea, ellos de verdad que me salvaron por el capital humano y por estrategias que se armaron en ese hospital, con un tratamiento muy básico a base de furosemida y cinarafil, lo cual después a nosotras nos hizo concluir que esa situación yo lo hubiese vivido en Venezuela, me hubiese muerto, porque en Venezuela en ese momento, en el 2017, ni se conseguía furosemida. Claro, sobre todo porque se trata de una enfermedad rara, que una enfermedad rara puede que tenga avances, puede que se desconozca, puede ser que esté en fase de investigación. Sí, pero esta medicación, por ejemplo, la furosemida es un diurético Sí, común. pero que para determinar que tenían que aplicártelo en ese momento, con ese cuadro que tenían. Entonces, que yo creo que en Venezuela lo pudieran haber diagnosticado. Yo no dudo de esa parte. Pero el punto, yo no dudo de esa parte, pero el punto es encontrar el medicamento. Y aunque no se crea, pasa en Venezuela. Sí, y esa era la crisis, ese año fue cuando la crisis de salud cayó. Y fue el detonante para tú decir, nos vamos. Sí, pero yo no era por salud, yo me fui a Venezuela por temas de seguridad, por las razones de todo. Yo creía que yo estaba bien de salud, o sea. Ahora, cuando tú llegas acá, tienes esa crisis al mes de haber aterrizado en Ezeiza, ¿se lo atribuías a este diagnóstico previo? De gastritis. De gastritis, pero una gastritis no te paraliza para no caminar en... Lo que nosotras argumentábamos era el cambio de altitud que me había afectado, ¿sabes? Porque bueno, llegamos en invierno. Claro, veníamos del Caribe, o sea, sí. Tú sabes que el ser humano y particularmente nosotras las mujeres nos encanta justificar todos nuestros malestares hormonal, a las hormonas, al estrés, a no sé qué. Me estoy hinchando, capaz que es que, no sé, estoy en mis días, cualquier cosa. Siempre vamos coleteando, ¿no? Y realmente el cuerpo no es para estarlo coleteando, ni para estar estirando la oruga. El cuerpo te está hablando y te está diciendo cosas. Y obviamente yo tenía años, él tenía años diciéndome cosas. Incluso yo corrí 2 mediamaratones en Venezuela, pues yo caminaba 10 kilómetros y corrí 2 mediamaratones con hipertensión pulmonar. Porque la enfermedad se tarda entre 3 a 5 años en ser diagnosticada. Al día de hoy bajó y se tarda entre 2,5 a 3,5 años en ser diagnosticada. O sea que el proceso de deterioro de la enfermedad, la aparición de la enfermedad hasta que llegas a deteriorarte, es más o menos de 3, 4, 5 años. Entonces yo tenía eso ahí gestándose desde muchísimo antes del 2017, pero es lo que te digo, había una serie también de hábitos y de cosas que me lo tenía contenido y bueno, y vivir en la altitud donde estaba, pero ese cambio, esa subida en el avión fue como que sacó el corcho, ¿no? Claro, y más el estrés, ¿no? Tú preservabas tu salud, es decir, tenías buenos hábitos alimenticios, deportista. ¿Qué hizo contenerlo y cómo es que cuando llegas a Buenos Aires estalla esa segunda crisis? No, digamos que yo tenía los hábitos que se conocen normales de una persona sana, pero ya yo sé al día de hoy que lo que se conoce hoy como los hábitos de persona sana no son hábitos de persona sana. Comer galletitas de arroz no es de persona sana. Bueno, después vamos a contar por qué, porque justamente ese fue el giro de 180 grados que diste. No, entonces comer ciertas maneras no tiene una falsa creencia de eso. Y lo que me mantuvo, que eso sí me lo dijo la doctora, era que yo hacía ejercicio. Y que hacía ejercicio al aire libre. Yo no hacía ejercicio en un gimnasio ni nada. Yo salía todas las mañanas a caminar con los perros 10 kilómetros. Mija, eso fue lo que más o menos te contuvo. Pero bueno, el estrés, cortisol, un avión, cambio de presión, vivir en un sitio donde, pues, yo nunca he vivido con un clima, pero fue increíble el cambio. Entonces, ¿a favor? En contra. Ah. Claro, porque... En contra para tu salud. Sí, claro. A favor me refería por la forma como lo abordaron, sí, pero... a favor claro. Y eso te iba a decir también, el cambio, digamos, la incertidumbre de distintas formas, porque en Venezuela es una incertidumbre permanente, pero también emigrar te da una incertidumbre diferente que a veces se siente como que si no tuvieras literalmente piso, pero no porque estés flotando en las nubes precisamente, sino porque no sabes qué te depara el día siguiente. ¿Te pasó eso?
Estar en una cama de hospital con 7 mujeres más que iban, venían, todas mayores que yo. Yo era posiblemente una de las más jóvenes, junto con otra chica que tenía el mismo diagnóstico que yo, pero su diagnóstico fue a raíz después de posparto. Porque esa es una de las razones por la que da esta enfermedad, por tener hijos a las mujeres. Pero que no es tu caso. No, en mi caso era idiopática, que no se consiguió razón o causa. Eso es lo que significa. Y estar con estas personas allí sin nada, que llegamos y yo era la que había llegado aquí con trabajo, yo soy diseñadora gráfica, entonces yo trabajaba freelance, tenía mis clientes, y caer hospitalizada. Verónica venía aquí a plantearse un futuro, a trabajar en físico. Yo perdí clientes en ese momento, o sea, todo eso se hizo un desastre. Y todo lo que el plan que teníamos, todos los recursos que teníamos, con lo que vinimos, todo se cayó abajo. Todo se fue en ese mes. Nosotras llegamos al punto, y Verónica lo vivió más, cosas que contó ella, de no tener con qué comer, ¿no? Y comíamos, era la comida del hospital, que me daban a mí, ¿no? Para comprar un CD para que me dieran los estudios de las radiografías y eso, costaban 50 pesos, pero eran 50 pesos que no tenías. Que era los 50 pesos que habían y ya está. Y para comprar, para que nos dieran los estudios, porque en los hospitales pues se manejan así, ¿no? Tú aportas ciertos recursos, claro, para tenerlo. Y estuviste un mes en el hospital, exactamente. Saliste ya más recuperada y con un diagnóstico certero. Y luego vuelves a tener otra crisis. Pero muchos años. Mucho tiempo después, lo de la neurocirugía. Tuve una crisis en diciembre de recaída por el tema de la medicación, porque aquí viene lo otro. Esto es una enfermedad crónica rara de medicamentos de alto costo. O sea, se comparan los medicamentos con los medicamentos para el cáncer, con este tipo de cosas. Estamos hablando que el tratamiento supera los $10,000 mensuales. Bastante. Incluso mi tratamiento sobrepasa eso por lo de la bomba. Hay una bomba que me tienen que poner y el costo de la ampolla que la medicación que me tienen que poner y todo eso ronda los $40,000. La bomba cuesta $150,000. ¿Okay? Entonces, y la medicación básica, que yo digo que es básica, cuesta $2,500 mensual, que es la que desde que me dan el diagnóstico hasta que se pudo sostener con recursos personales de mi familia, de mi trabajo, de vender cosas en Venezuela, que teníamos mi carro, mis cosas, pues se compraba la caja de $2,500, $2,000, me conseguía la doctora a través de las muestras médicas, me conseguían muestras, entonces por ahí me estuve manteniendo con esa medicación mediana, que no era la bomba. Yo cambié, ahí vino los cambios de hábitos, entonces empezar a conocer mi cuerpo, conocer por qué me pasó esto. Es el mindset del que hablas y que es tu podcast también, justamente no solo para transmitir lo que te ocurrió, sino también para difundir un mensaje de la importancia que tiene el cambio de hábitos en nuestras vidas, no solo alimentación y deporte, sino también control, más que control, manejo y administración de emociones. Sí, lo que llaman gestión de emociones. Gestión de emociones. En lo que llaman en inglés el agency. Ajá. Pero el agency es algo integrativo y holístico. Claro. Porque lo que yo me di cuenta y lo que he venido descubriendo todo este tiempo, de 7 años, 6 años y sobre todo los últimos 3, 4 años que han sido como más intensos en buscar entender por qué me pasó esta situación, o sea, qué me está diciendo esto de mí, entender de dónde vengo, mi estilo de vida, entender mi propia historia, entender aspectos de trauma, entender cómo fue mi crianza, entender cómo fue, y porque las cosas no pasan por nada, y ese es el tema. Mucha gente dice, me dio cáncer por mala suerte, porque lo heredé, porque me pasó esto. Eso no es mala suerte. La enfermedad no es una maldición gitana de que vino alguien y te echaron una brujería o porque Dios es... O la manzana que te comiste que te dio la bruja. No, eso no. La enfermedad es una consecuencia. Y es una consecuencia de acciones conscientes e inconscientes. Entonces,
de las conscientes. Bueno, uno normalmente cuando dice, bueno, por ejemplo, yo tuve una vida loca como buen artista. Bueno, pero es que también eres muy joven todavía. Y justo te iba a preguntar eso, porque ese cambio de hábito, ese tomar conciencia de lo que hacemos, de lo que somos, de lo que dejamos atrás y de lo que vamos acumulando también, de alguna manera nos hace percatarnos de, mira, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Bueno, sí, llevamos una vida loca, pero soy joven, no me va a pasar. Esas son las señoras grandes como yo, que por ahí les va a salir un achaque y resulta que no, yo estoy viendo con cierta inquietud, cada vez más inquietud, inclusive aquí en Argentina, porque de pronto tú puedes decir, bueno, Venezuela, por el contexto, ciertas condiciones, incidencia de cáncer altísima en jóvenes, bueno, ni hablar de salud mental, como por ejemplo depresión, pero lo estoy viendo cada vez más. Índices de cáncer y otro tipo de enfermedades. Ahora hablamos de esta enfermedad que citas, que es rara. Todo este proceso de reseteo y de investigación en lo que es la salud, ¿te llevó a algún camino o a dar con, no sé si una respuesta, pero por lo menos con estudios, investigaciones de por qué nos está pasando esto cada vez con más frecuencia, sobre todo en gente joven como tú? Mira, la respuesta está en que cada vez nos estamos alejando más de nuestra naturaleza humana. Y estamos viviendo en un mundo muchísimo más ficticio y más desapegado de lo natural y de la naturaleza. Y eso afecta a todos los aspectos. Desequilibra. Hay estudios inclusive de cómo el tema de acostarte a dormir con el teléfono aquí todas las noches interrumpe lo que se llaman los ritmos circadianos. ¿Y qué son los ritmos circadianos? El ritmo de la noche y el día. Respetar que el día es para estar despierto y la noche es para dormir. Que cuando anochece yo tengo que respetar esa luz. Te estoy hablando de algo muy básico y muy elemental, pero eso, la cantidad de estudios que hay, cómo afecta a tu cuerpo, porque le estás mandando mensajes a tu cuerpo que dicen todavía no es de noche, todavía no puedes dormir, empiezas a alterarlo hormonalmente, hormonas alterándose, y los niños están extremadamente expuestos a ese tipo de cosas. Pantallas, exceso de pantalla en la noche, no nos desconectamos, tenemos el nivel de cortisol a 1000 por, bueno, el estrés de la vida, todo eso, ni contar la alimentación, ultraprocesados, el exceso de químicos y de tóxicos, hidrotóxicos, todas estas cosas. Entonces son cositas. Azúcares. El azúcar, que es fatal, pero más allá de eso, los aceites vegetales inflamatorios, que toda la comida, cuando tú la compras, todo lo que tú compras empaquetado tiene un aceite vegetal atravesado, hidrogenado, tiene azúcar. Entonces, la mala gestión de alimentación, la mala gestión emocional, la mala gestión de entender que mi organismo y mi cuerpo funciona amalgamado con la naturaleza y que yo estoy disrumpiendo eso cuando me trasnocho, cuando hago una cantidad de cosas, porque lo decía Hipócrates, la enfermedad es la conjunción de pequeños pecados cotidianos. Y cometemos muchísimos. Y todos los días estás haciendo algo. El tema no es que hoy hice esta cosa. Como yo le digo a la gente, no, por ejemplo, mucha gente me habla del tema de la alimentación, que es como que lo más fácil de graficar. Que me dice, no, pero es que yo una vez a la semana me como una hamburguesa. Sí, pero son 5 días a la semana y haces 3 comidas. 3 por 5, 15. De las 15 comidas, ¿cuántas comidas son saludables? Si acaso una, además que hay también una recomendación, digamos que no es imposible, pero cada vez es una realidad, se vuelve más inalcanzable, que es consumir 5 veces al día vegetales o frutas. Eso son cosas muy relativas, ¿no? Sí. Estas cuestiones de la alimentación, yo abogo mucho por el autoconocimiento. Y de que la gente aprenda a conocer su cuerpo y qué realmente necesita. Hay desconexión. ¿Por qué nos enfermamos? Porque hay desconexión. Estamos desconectados de las cosas que realmente importan. Estamos desconectados de la naturaleza, no llevamos tanto sol como deberíamos. Se ha satanizado mucho el sol. Hay maneras de hacerlo responsablemente. Nos levantamos y lo primero que hacemos es ver el teléfono, loco.
¿no? Ya, Antes de levantarnos lo vemos. Y en la noche estás constantemente. Y yo, y lo primero que... Hay una película ahorita, por cierto, argentina, que se llama No puedo vivir sin ti, y habla justamente de la adicción y de, bueno, un centro de atención para personas adictas a los teléfonos, y es así. Eso es una de las cosas que pasa. ¿Por qué la gente está enfermando tanto? Porque estamos sobreexpuestos a una cantidad de estímulos no naturales, constantemente, crónicamente. Esa es la palabra que hay que tener en cuenta. Lo crónico de que estamos expuestos a cosas, a estímulos estresores negativos. Porque el estrés per se no es malo en sí mismo. Claro, lo que hay es que saber administrarlo. Pero ¿cómo cambias eso en un ambiente además cada día más competitivo, cada día más dinámico, que quien se duerme pierde? Decir, ¿cómo puedes llevar, sobre todo en urbes como esta, una vida relajada, con naturaleza? Bueno, por suerte, en ciudades como Buenos Aires vemos que hay mucho verde. Sí. Y lo digo constantemente, es un privilegio tener en cada barrio plazas y parques que te permiten, aunque sea ese paréntesis verde en algún momento del día. Pero aparte de eso, que ya tú venías con ciertos hábitos, ¿qué otro cambio que puedas decir que fue significativo tuviste en tu vida después de toda esta condición de salud y de esto que fuiste descubriendo? Mira, hay un cambio interesante porque yo ahorita me reúno con pacientes que también tienen la misma patología que yo, que, digamos, no tienen los mismos hábitos de vida que yo. Y una de las cosas interesantes que a mí me ha pasado, que es que yo digo, bueno, yo no me he curado, pero sí he sanado. ¿Cuál es la diferencia? Curarse, eso, hay un escritor que se llama Gabor Mate, que él es especialista en trauma en personas, es un médico canadiense. Los invito a que lo lean y lo busquen, muy bueno. Y él habla que no es lo mismo sanar que curarse. La sanación tiene que ver con algo interno, con un proceso mental, espiritual, psíquico, emocional, que te va a llevar de alguna manera, eventualmente, a cambiar el paradigma de lo que es la curación física. La curación física habla de, bueno, me curé la herida, me curé de la patología, del diagnóstico, del dolor de cabeza, habla de la curación, ¿no? Claro. Como tal, esa es la diferencia. Y yo en este camino, y a veces lo digo, de hecho hay un capítulo del podcast donde yo agradezco mi enfermedad porque me ha ayudado a sanar yo. ¿Te ha hecho mejor persona? Es una pregunta trillada, pero... No sé si mejor persona, pero al menos me siento mejor contigo. Porque a veces cuesta sentirse mejor con uno mismo, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto reconocernos y aceptarnos y sentirnos bien con nosotros? Tú sabes que hay una cosa que estabas preguntando, que cómo uno hace para en este mundo competitivo y tal, integrar todas estas cosas. Y esa pregunta que me estás haciendo, la ligo con eso. Si no es suficiente razón, tu propio bienestar para cambiar tu vida, estás muy, y me disculpan en francés, jodido. Aceptado. O sea, si eso para ti no es suficiente razón, justificación, excusa, entonces tienes que ir a terapia y tienes que trabajar el amor propio, porque no podemos seguir buscando una justificación que me diga por qué carajo tengo que hacer lo que me corresponde hacer para mi bienestar. No es para el otro, es para mí. O sea, porque yo voy a hacer esto por mis hijos. Y si tú te cuidas tú y le das el ejemplo a tus hijos para que tus hijos se cuiden por ellos mismos, entonces el impacto es diferente. Estás haciendo mucho más por tus hijos. Claro. Si tú te cuidas, si tú te aprecias, porque esto es una cosa... A mí el término del amor propio a mí me parece un poco trillado y ridículo, sí. Pero es eso. O sea, y no es amor propio, es simplemente consideración propia. Si eso no te sirve para decir, no me voy a comer la galleta con gluten porque me cae mal. O sea, a mí hay gente que me pregunta, pero ¿cómo haces para
mi proceso no es perfecto. Tuve la neurocirugía me la hicieron porque agarré una molestia de tal nivel que se me subió la tensión y se me generó Puedes hablar en francés aquí. Ok. Sí, esas molestias, esas rabietas Entonces, que evidentemente, tomamos por aparentes insignificancias, pero que se traducen en esto que te dio y terminaste con una neurocirugía. Tenemos una pregunta para Ivette desde Estados Unidos. Adelante. Hola Ivette, mi nombre es Evelyn Stephen desde Hollywood, Florida, Estados Unidos. Mi pregunta para ti es la siguiente. ¿Tú crees que los sinsabores de la vida pueden ser anestesiados a través de cualquier manifestación artística? ¿O simplemente te ayudan a atravesarlos de una manera más sutil, con asombro, entusiasmo y gratitud? Me despido de ti, Beth. Espero puedas continuar el viaje que te mereces. Oye, gracias. Tremenda pregunta. Sí. Yo creo que nada debería ser dormido en nosotros. Y el arte no duerme las cosas. El arte expone las cosas y te hace trascenderlas. A mí, eso es lo que de alguna manera me ha contenido en mi vida. La capacidad de poder expresar a través del arte o de la escritura lo que yo callaba de otras maneras. Entonces, no creo que el arte sea, como mi recurso, nunca ha sido un recurso para tapar, porque ya lo de tapar ya lo venía haciendo de otra forma en mi vida. Esa más bien era mi válvula de escape, ¿no? Entonces esa válvula de escape de también hacer algo hermoso, algo armónico, con toda esa oscuridad, y filtrarla y que salga un resultado que tú digas, este mensaje lo veo y tiene cierto matiz de belleza, a pesar de que en el fondo hay oscuridad, pero en el dibujo tú no puedes, lo que se llama el alto contraste, ¿no? No puedes apreciar la luz si no tienes la sombra. Claro. ¿Qué es lo que pasa con nosotros mismos, no? Entonces, y ahora, desde aquel momento en que obtuviste un premio de Amnistía Internacional para la portada de un CD, sí, vamos a hablar de eso, hasta ahora, has pasado también por toda esta etapa de dibujo de mascotas, que de alguna manera también ha contribuido a sanar las pérdidas, ¿ya? Y luego, bueno, por supuesto te has abocado a tu producción artística. ¿Qué tanto ha cambiado? Ya no interiormente, sino artísticamente, valga repetir. Bueno, artísticamente, el desarrollo y la evolución de Ivette como artista. ¿Sabes que yo me di cuenta que ahorita que lo planteas así y cuando retomé lo del CD, que lo volví a ver y me reconecté con eso a raíz de todo lo que está pasando en Venezuela? Yo dije, yo vengo con un lenguaje y un discurso que siempre ha estado allí, una estética o una forma que siempre he tenido allí, que yo misma luchaba contra mí y contra mí para no como que encajar. Y eso es una de las cosas que habla Gabor Mate, esto de uno renegarse uno mismo y su autenticidad por encajar en un arquetipo, encajar en un punto, y eso enferma. Qué bueno que lo traes a colación. Y eso enferma profundamente el alma y el espíritu. Por eso es que también vemos niños enfermos, porque no les... Es como los animales también con Verónica, ¿no? Sí. Porque hay tantos perros, cachorros Verónica, enfermos. Hola. Verónica está aquí. Con los animales pasa lo mismo, porque no les... La razón, y contestando la pregunta y conectando con esto que me estás preguntando, si quieren una cosa como más filosófica y concreta y sencilla, la razón por la que nos enfermamos y enfermamos a nuestros hijos también, o vemos hijos que más allá de los malos hábitos, de que estamos totalmente desligados de nuestra naturaleza y todo eso, es porque a nivel emocional estamos totalmente disociados de nuestra autenticidad. Y eso lo habla Gabor Mate. Cuando yo lo leí y yo dije, es que no estamos siendo auténticos. Y no estamos siendo auténticos porque como seres humanos tampoco nos estamos comportando según nuestra naturaleza,
sea, desde allí. Estamos siendo autómatas. Autómatas. Y ahora estamos compitiendo con el ChatGPT, más autómatas todavía. Y la gente, entonces, te impone ciertas cosas, y entonces uno, para cumplir con eso, y la falta, de hecho, eso viene de inclusive, eso viene, el tema de la autenticidad es tan profundo y tan denso, que viene del tema del vínculo materno con la madre. Y lo voy a explicar rapidito porque es algo sumamente importante que lo entendamos, y que creo que a todo el mundo le va a servir si conecta con eso, con su vínculo con su mamá. Nosotros, cuando nacemos, el vínculo más importante que tenemos es el de nuestra madre, porque la madre es la que nos va a cuidar. O sea, ya uno viene con esa impronta, eso es naturaleza, eso es ADN. O sea, yo nazco, mi vínculo de confianza es mi mamá, y mi mamá me va a cuidar. Yo, como hijo, eso es meramente instintivo, natural. Si mi mamá me pone demandas o se conecta conmigo de una forma, yo, como hijo, siempre voy a supeditarme a que mi mamá me proteja, me acepte y me cuide. Y voy a hacer lo que sea necesario para que eso pase. Incluso renunciar a mi autenticidad. Claro, porque buscamos la aceptación de nuestra madre. No la aceptación, sino la sobrevivencia. Te estoy hablando de algo más profundo todavía. Más básico. Porque yo necesito a mi mamá para sobrevivir. Mi mamá me tiene que cuidar X cantidad de años, como un cachorro, y yo me tengo que adherir a lo que mi madre me ponga. Y yo, si tengo que renunciar a mi autenticidad para sobrevivir, sobrevivencia, autenticidad, sobrevivencia. Claro, y después en la adolescencia se presentan esos conflictos, sobre todo cuando se trata de madre e hija, que no quiero parecerme, ya ya sobreviví, ahora me deslindo de ti, y por eso entonces tantas discrepancias. Y entonces uno empieza a sacrificar su autenticidad para sobrevivir, y te acostumbras a ese mecanismo de sacrifico esto porque quiero encajar. Entonces somos unos farsantes permanentes, porque estamos renunciando a la autenticidad, y esa farsa o esa máscara que nos imponemos, de alguna manera, como dices tú, nos va enfermando, porque vamos acumulando aquello que no aceptamos de nosotros mismos y que hacemos lo posible. O lo que queremos hacer y no hicimos, lo que queremos vivir. Entonces, y bueno, hay personas, ya entran variables de personalidad donde cada quien lo va lidiando como puede. Y ahora, ¿tú cómo gestionaste todas esas emociones? Porque malísimo. Pasaste, evidentemente. Pero ahora lo estás haciendo de otra forma, porque inclusive ya después, siempre me he preguntado, ¿no? Después de tantos miedos que uno va acumulando, miedos, inseguridades, ¿qué miedo más grande que ver la muerte tan de cerca puede tenerse después de haberlo afrontado? ¿Ya se te disiparon los miedos o todavía sigue acechando allí la enfermedad? Obviamente, cuando hablamos de salud son palabras mayores, pero viste que uno siempre tiene miedo. No voy a decir esto porque me da cosita, me da penita. ¿Qué miedo hay ahora en ti después de todo este proceso? Mira, el miedo a la muerte yo no lo tengo, porque ya varias veces te ha tocado la puerta y le dijiste chao. Y he estado inconsciente y ni me he dado cuenta, y he hecho unos procesos interesantes al respecto. ¿Miedo a perder a la gente que quieres? El miedo que yo te puedo decir que tengo, lo que me genera miedo es el dolor, porque la muerte no duele. Muere al que se queda, no al que se va. Claro, el dolor físico que te genera la enfermedad. El dolor físico que yo he padecido desde que, porque si hay algo que he padecido es dolor físico. Es lo único que tengo como que me genera presión, o sea, como que tengo que hacerme algún estudio, alguna cosa, exponerme a ciertas cosas necesarias a veces. Ese es el miedo que yo tengo. Pero los miedos de la vida, y sobre todo después de esta neurocirugía. Claro, ya pasaron a otro plano. Es como
yo estuve vulnerable, inconsciente, dependiendo de todo el mundo menos de mí. ¿Qué más soltar que eso? ¿Qué tan importante, que lo es todo, creo yo, la familia, pero qué tan importante es que tu pareja, la persona que te acompaña, te cuide de saber la verdad de lo que te está pasando? Hoy en día, ¿agradeces que Verónica no te haya dicho todo en el momento en que debió decírtelo o en alguna ocasión le reprochaste? No, se lo agradecí porque ella me sabía que yo nunca se lo he reprochado, o sea, me pareció la mejor decisión que pudo haber tomado. Y yo creo que también uno cuando está en pareja, uno tiene que ponerse en ese sitio de que, bueno, si yo escogí a esta persona, tengo que respetar sus decisiones, ¿no? También, ¿no? O sea, porque a veces la gente con las parejas, estos reproches y esas cosas, pero tú lo escogiste, ponele. O sea, claro. No, además que también es... O sea, también es tener la responsabilidad de una responsabilidad de envergadura, tomar decisiones por alguien que en ese momento está vulnerable y que no puede tomarlas por sí mismo. Entonces, yo en ese sentido, cuando le dijeron eso, yo le dije, menos mal que no me lo dijiste, porque era echarme abajo en unas circunstancias que iba a ser desfavorable para mí. Probablemente me lo decía, y siendo yo como soy, no sé qué hubiese pasado, pero es que es eso. Era una cosa muy impredecible, o sea, lo mejor que pudo haber hecho fue eso. Y no solamente ella, sino los médicos en su momento también lo hicieron, que estaban conmigo. Ivette, hablamos de tus mascotas, de los retratos, dibujos de mascotas que estás haciendo. Este que vemos acá es de Canela, que ya no te acompaña. Cuéntanos un poco cómo te aproximaste al retrato, al dibujo de mascotas. Bueno, mira, eso lo empecé en Venezuela en el 2016, un año antes de emigrar. Y lo empecé por hobby, porque, bueno, a mí se me daba bien el hiperrealismo cuando estudiaba, y hice un curso de dibujo y empecé con los perros de mis amigos gratis. O sea, me acuerdo que retraté el perro de mis dos mejores amigos y la gente le empezó a gustar un montón y los empecé a vender en Venezuela, que sí, para el Día de las Madres, no sé qué. Y ya yo ahí, teniendo planes de venirme para Argentina, ya yo estaba como que conectando con artistas de Argentina, o sea, por Instagram, ¿no? Y ahí empezó, y llegando acá, yo había iniciado ese retrato de Canela, que estaba ahí. Y este otro, muéstranos, que tienes acá. Este es un tiene perrito, una historia. Este es un... Muéstralo acá. Sí. Ahí se... Perfecto. Sí. Ese es un galgo rescatado, el galgo rayo. Es un talk influencer argentino. Que no le he entregado el retrato a Germán. Ese retrato está ya de muestra ya. Y comenzaste a... Empecé cuando llegando aquí, de hecho, Canela la terminé en el hospital, hospitalizada. Este retrato se terminó en el hospital Ramos Mejía. Y me acuerdo que los médicos y las enfermeras era un show alucinando con que che, pero, o sea, era una cosa que... Píntame. Sí, yo me distraía con eso, ¿no? Porque en el hospital no podía tener la computadora porque no había wifi ni nada, o sea, mi distracción era eso y leer. Y bueno, empecé allí cuando salí de la hospitalización, que salí evidentemente con una energía diferente, porque a pesar de todo el drama, yo salí como que tengo una nueva oportunidad de vivir. Yo tenía otro enfoque, el hecho de poder caminar. O sea, yo estaba viviendo una tragicomedia, porque era una cosa así como, y puedo caminar, y puedo salir, y yo veía todo, y bueno, y Verónica estaba viviendo su momento postraumático, pero yo estoy aquí porque, bueno, salí viva. Tú estabas renaciendo. Exacto. Y entonces, bueno, empiezo a meterle a los retratos, empiezo a hacer mi mini retratos. Y mira, fluyó solo, o sea, fluyó, también buscando recuperarnos económicamente. Y de verdad que eso fue solito, o sea, yo no sé cómo pasó, estas cosas que tú sabes que a veces se dan, y cuando te preguntan, ¿y cómo fue? Y yo le digo, cuando vine a ver, tenía encargos, 2 hasta mensuales de hasta 8 encargos de retratos, chiquiticos, y era como que todo el tiempo tenía trabajo. Pero a la par también estás desarrollando tu obra. No, yo paré
durante mucho tiempo mi obra Para dedicarte a esto, porque era también producir. Claro. Y nos estaba dando dinero. Y entonces el tema de conseguir empleo, que para Verónica fue muy complicado. Sabemos cómo son las complicaciones a veces al principio en ese sentido. Sí lo conseguía, pero bueno, eran dificultades que ya ella contará en otro momento. Pero nada, empezó a darse y me empecé a dedicar a eso, pero también fue una presión de seguir trabajando y de sobrellevar toda esta situación de la enfermedad, porque sí, yo salgo de alta, salgo bien, pero salgo con un diagnóstico de una enfermedad crónica que cuesta carísimo y que tengo que buscar la medicación. Entonces, ¿cómo hacemos? Ahora tienes una galería que te está apoyando. Sí, Cuéntanos un poco ellos son una galería, ellos no tienen espacio físico, pero son una familia artista que bueno, una galería virtual. Sí, una galería virtual que me representa y que me han apoyado un montón, son argentinos. Y de verdad que han sido un amor conmigo desde el primer momento que yo empecé a participar. Yo hice una exposición con ellos en el Palacio de Barolo. ¿Okay? Tienes el Instagram para que puedan ubicarlo también y seguirlo y adquirir tus obras. Y nada, ellos conmigo han sido increíbles, pero la parte de los retratos y mi obra se separó por mucho tiempo, esos primeros años. Yo empecé, ya fue como en el 2019, otra vez a pintar cuadros, que pinté Estigma, que es ese cuadro azul que tengo publicado, que fue con el que expuse en el Palacio de Barolo. Y ahí lo empecé fue en el 2019. Esos 2 años yo no produje mayor cosa que no fuese retratos de mascota como maquinita, o sea, eso era... Pero eso con el tiempo me fue desgastando, los retratos de mascota, porque lo ligué mucho todo el proceso de estrés y trauma de la situación de la enfermedad, del tema de conseguir la medicación, del desmejoramiento, porque ¿qué pasa? Si yo no tengo la medicación, estoy muy inestable físicamente, o sea, entro y salgo, no puedo respirar bien, yo subo una escalera y me canso. Ahorita estoy estable porque tengo la medicación, la he tenido constante, la básica, y está procesándose la que debe salir. Pero yo esos años previos yo me caí de una escalera, yo tuve un episodio en mi casa porque levanté peso, yo no debería levantar peso, y me caí por la escalera y tuve un incidente importante, porque me dio un síncope, y me han dado varias veces síncope, que es que me mareo, pierdo el conocimiento, convulsiono, y Verónica me ha tenido que hacer RCP ya 3 veces. Y ella me ha visto ponerme morada, con la que me tiene que sacar la lengua, y tener ataques como epilepsia. Y hay en tu podcast, de alguna manera, quieres divulgar todo esto que hemos conversado y la importancia que es no solo los hábitos, sino también el manejo de emociones. ¿Qué recomiendas tú a partir de toda esta experiencia, de la condición que sigues teniendo, que debe ser el cambio fundamental? 3 hábitos fundamentales de cambio para mejorar la salud de inmediato, aparte de tomar conciencia de eso que vamos guardando y pretendemos ignorar. Mira, un cambio fácil, que parece difícil, pero es fácil, comparado con lo demás. Eliminar ultraprocesados, comida ultraprocesada, todo lo que venga en bolsas, paquetes y tal, y buscar comer más natural, ¿ok? Eso sería un cambio fácil. Si quieres comer una chuche, entonces, qué sé yo, comerte una fruta en vez de comprar la bolsita, la galletita, ¿no? Ese tipo de cambios así me parecen más sencillos. Y eliminar los aceites hidrogenados, basarse en eso. Eso sería como que un cambio que yo creo que va a ayudar en la parte inflamatoria del cuerpo. Eliminar todo lo que es innecesario, galletitas, paqueticos, todo lo que sea, ¿sabes? Que no sea natural y que no cocines tú en tu casa. Suena duro, pero más duro es gestionar la gestión emocional, te lo digo yo. Es más fácil dejar un paquete de galletas que gestionar una rabieta. Y te va a ayudar, porque mi recuperación se debe a que no me como la galleta. ¿En serio?
por eso es que cada vez que yo recaigo, y eso es una cosa importante y me lo dicen los médicos me ven y me dicen, pero es que tú recaes pero te recuperas demasiado rápido comparado con un paciente promedio. Hablabas de las galletas de arroz. Bueno, sí, por decirte algo, cualquier empaquetado no sirve para nada. Okay. O sea, lo menos que puedas comer cosas empaquetadas es lo mejor, porque estás quitando, en lugar de introducir hábitos, y de introducir cosas que me voy a comer la chía para que me haga bien, que me voy a meter un jugo detox, que no sé qué, quita lo que te daña primero y después incorpora cosas para mejorar. Pero es más fácil quitar lo que te hace daño, limpiar, Claro. porque la gente se quiere meter, no, pero entonces me comí anoche un poco de broma metal y me va a meter un batillo detox. El pobre detox no te va a hacer nada, el pobre batidito lo que va a hacer es lo que puede y ya está, porque no tienes un ambiente y una biodisponibilidad. Me recupero más rápido, ¿por qué? Porque cuando yo elimino cosas que me hacen, que sé que me hacen mal, mi cuerpo hay un concepto que se llama biodisponibilidad, está más disponible, está más receptivo a las cosas buenas que él sabe que necesita. Incluso la medicación. A mí la medicación... La absorbes de mejor manera. Claro, y eso me di cuenta porque tomé la medicación con malos hábitos. Y no te hacía el mismo efecto. Y cuando ahora la tomo, la dosis incluso es menor y me hace muchísimo mejor efecto. Y eso pasa a las personas sanas también, o sea, a las personas que no tienen ninguna patología de base. Otro hábito, eliminar, acostarse con la luz del día y levantarse con la luz de la mañana y el teléfono. Apagar el wifi. ¿Tú sabes qué me hizo el cambio a Verónica y a mí? Increíble. Desconectar el wifi en la noche. Duermo como un bebé y poner el teléfono en modo avión. Se duerme increíble. O sea, el cambio que notamos, eso era un cambio que no habíamos hecho y que no le habíamos dado bolilla. Y cuando lo hicimos le dije a Verónica, qué diferencia. Y hasta el gato lo siente. Y amargarse menos también ayuda. Ah. Estamos conversando con Ivette Molina, artista visual. Ivette, estamos llegando al final del programa. Y antes de despedirte, quiero que nos hables de qué estás trabajando en este momento en el ámbito de tu desarrollo artístico y cómo lo estás enhebrando con la palabra, porque también escribes y muy bien. ¿Qué estás haciendo? Bueno, ahorita ya yo escribí un libro, es un poemario que habla precisamente de mis internaciones y del proceso de la enfermedad, como un recurso para mostrarle a la gente estas cosas. Yo ahorita estoy, como dices tú, ¿no?, enhebrando el discurso de mi historia, que es lo que yo quiero llevarle a la gente, de hacer tomar conciencia a la gente que la salud no debe ser un asunto correctivo, sino preventivo. Porque todos somos absolutamente vulnerables a enfermarnos. No es que no se trate que no vayamos a enfermar, es tener el organismo en las mejores condiciones para que cuando enferme se pueda, porque es lo que he experimentado, recuperar más rápido y transitar el proceso de una gripe, de lo que sea, de la mejor manera y estar en las mejores condiciones físicas, porque las mejores condiciones físicas son las que te van a dar también las condiciones mentales y emocionales, porque sí ayuda. Ese discurso con mi podcast y con mi arte, con las pinturas que estoy haciendo, yo estoy ahorita manejando mucho el tema de la parte de constelación familiar y todas estas cosas. ¿Lo estás traspolando a la pintura? A la pintura, todos estos conceptos que yo he aprendido. Por ejemplo, hice el cuadro del patito feo, que tiene una historia por detrás de un libro, de una psicogenealogía, que es el personaje que uno se compró cuando niño. ¿Cuál era el personaje que tú te compraste? Ese cuadro lo vendí, gracias a Dios, recientemente. Y se llama el Ugly Duckling, yo le pongo el nombre en inglés. Y es un cuadro que habla del personaje que yo me compré en la infancia. Yo era el patito feo. Son varios, pero ese me marcó. Y yo siempre creí que era el patito feo y a mí se me olvidó el final del cuento.
¿Lo cambiaste? No, cuando adulta, cuando Verónica me dice, pero es que el patito feo se convertía en un hermoso cisne. Y yo le dije, ¿tú puedes creer que yo toda mi fucking vida no me acordaba que él se convertía en un hermoso cisne, sino me quedé en el patito feo? Entonces, ese cuadro, que fue uno de los que terminé recientemente, y que bueno, fíjate el concepto tan fuerte, y la persona que lo compró se identificó un montón. ¿Y ahora qué eres? El cisne. Bueno. Bueno, si no me decías el cisne, yo te iba a decir que eres el cisne. Mira, Ivette, nosotros jugamos acá en el programa, y acá traje este librito muy divertido que se llama Bestiario de las Emociones, para que te conectes con las tuyas. Es un libro infantil. Vas a decir un número del 1 al 14. Vamos a ver qué te sale. Ay, no sé por qué sabía que me ibas a decir el 7. 1, 2, 3, 4. Por el toque, toda la mitad. Mira, lo que salió. Despreocupado. ¿Estás así ahora? ¿En qué momentos te sientes despreocupada? ¿O cómo transitas esa emoción? Mira, tú sabes que a raíz de lo que me pasó con esta neurocirugía, yo entré en esa emoción. O sea, empecé como, yo no tengo control de nada. Y eso fue lo que me enseñó esto. El control, que todo lo queremos controlar también. Eso es una cosa muy enfermiza. Y esta situación que me pasó, la emoción, fue porque sentí que perdí el control de una situación complicada. Y lo que me vino a enseñar fue, no tienes control de nada. Fíjate cómo me hizo perder la conciencia, me hizo perder capacidades motoras. La lección que me dio esta última internación, despreocupado, tienes que soltar el control. Vamos con otro y cerramos. Está buenísimo. Otro número. 9. Perdido. ¿Sabes que cómo transito eso? Ya he aprendido a que la brújula siempre son las red flags. Están tan de moda ahora, ¿no? Pero las red flags de uno, porque a uno le encanta verle las banderas rojas a los demás, pero uno no se ve las de uno. Vemos más las ajenas que las propias. Y hay que verse las de uno primero. Ese dicho de la paja en el ojo antes de ver la viga en el otro ni siquiera es un dicho, eso tiene que ser una fórmula de vida. Porque lo que uno tiene y lo que te ves en el otro, no siempre lo que uno ve en el otro es que tengas eso, pero si te incomoda o te molesta, es porque hay algo que uno siempre tiene que revisar. Revisar y sanar también. Y sanar. Ivette, muchísimas gracias a Ivette Molina, artista visual, quien nos acompañó hoy con su testimonio y todo lo que ha transitado desde que llegó a Argentina. Ivette, despídete dando por favor tus coordenadas, donde pueden escuchar tu podcast, cómo seguirte en redes sociales. Bueno, mis redes sociales son Ivette Molinarte, tanto en YouTube como en Instagram. Esos básicamente son mis 2 canales. En el canal de YouTube publico obviamente muchos más videos y mucho más. Ahí está el podcast. En Spotify me consiguen porque el podcast también está en Spotify. Por Ivette Molina. El podcast se llama Mindset para Sanar. Y nada, me pueden contactar siempre por Instagram. Hago live con médicos alternativos que hablo de estos temas con personas que son especialistas en esto. O sea, no lo estoy hablando solamente yo, claro, sino que busco personas que estén validadas de alguna manera y sean autoridad en este tipo de cosas, de cambios de hábitos, de alimentación, con los que hago live, y yo los subo a YouTube, y ahí hay información sobre los ritmos circadianos, sobre el grounding, todas estas terapias alternativas que se pueden manejar. Bueno, muchísimas gracias a Ivette Molina. Me despido, Alessandra Hernández, en la conducción y producción de este espacio, en la asistencia de producción Sami Nodas y en el control Agustín Romero. Hasta la próxima. Este programa llegó a ustedes por cortesía de Richard Education, educación extraescolar con calidad británica, exclusivo para niños bilingües, y Richard Commerce, su servicio exclusivo de importación y exportación con calidad y puntualidad inglesa.